Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal. He visto datos muy importantes durante este último día sobre todo y he estado valorando que, como llevamos comentando estos últimos días y semanas atrás, Bitcoin debería irse a máximos históricos, por supuesto, y no sin antes pasar por la zona de los $72.000, que es para mí el nivel más importante en estos momentos. Así que vamos a planificar los próximos días y sobre todo también vamos a mirar las noticias que hemos tenido durante estas últimas horas y por supuesto días. Comenzando por el aspecto más importante a tener en cuenta bajo mi punto de vista. Bitcoin se encuentra actualmente en $65.800 y desde el mínimo que llevamos comentando las últimas semanas llevamos actualmente una subida solamente en Bitcoin de un 23%. Creo que no es necesario recordar la subida que lleva teniendo algunas de las altcoins, pero por supuesto en este vídeo vamos a repasar todas ellas y lo primero que os quería enseñar es que veáis simplemente la divergencia que tiene en estos momentos Bitcoin respecto a la bolsa tradicional, ya que como bien veis en pantalla tenemos al SP500 que desde los máximos lleva actualmente una corrección de un 2%. El Nasdaq, que es en este caso el índice que mide las tecnológicas, lleva una corrección desde máximos históricos de un 5%. Pero a lo que quiero llegar no es que simplemente veáis la corrección que llevan los índices, sino que Bitcoin no está acompañando con esta corrección, sino que de hecho justamente también en el día de hoy, mientras los índices corrigen, Bitcoin sigue subiendo. Es decir, Bitcoin en estos momentos, para encontrarnos en el mismo punto que se encuentra el SP500 y el Nasdaq, se tendría que situar de nuevo por debajo de los $60.000, pero de lo contrario nos encontramos en mitad del rango, justo en los $65.000. Como noticias de impacto en el día de hoy hemos tenido la más importante, que es CrowdStrike, que es en este caso una plataforma de ciberseguridad que se encarga de ofrecer protección a muchísimas empresas, como por ejemplo Microsoft con su programa de Azure que se dedica sobre todo tema nube, al igual que Google Cloud. La verdad que no quiero entrar en muchísima idea de esto, más que nada para que el vídeo no se haga demasiado largo, pero simplemente entended que esto ha afectado a nivel mundial. De hecho, esta mañana cuando ha abierto la bolsa dentro de la sesión de Londres a las 10 de la mañana, hemos tenido una corrección bastante agresiva en los índices, tanto en el SP500 como en el Nasdaq. De hecho, la acción en este caso que ha sido la encargada de lo que ha sucedido es justo Microsoft, que ha tenido esta mañana una corrección de casi un 2%, pero ha recuperado prácticamente toda la pérdida, rebotando sobre los máximos que tuvimos entre el mes de abril y el mes de marzo, y parece ser que las caídas se recompran. Esto ha afectado a nivel global a bancos, entidades, ordenadores personales, ya que Microsoft no funcionaba, sino que nos salía un pantallazo azul, con lo cual entended que ha afectado a vuelos, bancos. La sesión de Nueva York, de hecho, justo la de Londres de esta mañana ha tenido problemas en la apertura y bueno, pues simplemente para que más o menos entréis en contexto. Como no, hemos tenido otras noticias, como por ejemplo la de MT.gox, un exchange que como bien sabréis durante los últimos meses, bueno, ha habido muchísimo food con el mismo, y luego la venta de Alemania. Han vendido muchísima cantidad de bitcoins, como no, para ocasionar food dentro del mercado. Pero por otro lado hemos tenido también noticias muy interesantes, como por ejemplo BlackRock ha comprado más de $1.000 millones en bitcoin este mes, justo incluyendo una compra de $107 millones en el día de hoy, con lo cual justo vemos que en realidad nos sacan las noticias negativas y las que en realidad más importancia tienen, que son las positivas, como que de repente nadie quiere hablar sobre ellas. Pero con esto os demuestro que veáis simplemente la manipulación que tenemos en redes sociales y que no os creáis este tipo de estupideces. Por otro lado, si nos vamos a la gráfica de Bitcoin en temporalidad H4, estamos en estos momentos intentando atacar el máximo anterior. Llevamos comentando muchos meses de la caída de Bitcoin hasta los $54.000. En $54.000 nosotros realizamos varias compras de altcoins, entre las cuales destacamos BNB, Solana,
Chainlink, Render, Tao y Near Protocol. Esas fueron mis principales compras de altcoins, pero creo que a partir de ahora también tendremos muy buenas ideas en nuevas altcoins que estoy añadiendo a mi portfolio, sobre todo en el corto plazo. Y os puedo dar un consejo a partir de aquí. Si todas aquellas personas que no habéis comprado en los $54.000, creo que no es buen momento comprar ahora mismo, que nos acercamos de nuevo a la parte alta del rango. ¿Qué podríamos planear a partir de aquí? Bueno, lo más importante es que nos fijemos en el gráfico diario. Comentamos meses atrás que en Bitcoin esperaba este patrón, un patrón de acumulación, un patrón de manipulación por debajo de esta acumulación, de la misma forma que tuvimos en el año 2023, como bien veréis justo aquí abajo, y posteriormente una fase de distribución, con lo cual en estos momentos nos encontramos ya en esa fase de distribución en Bitcoin, siendo nuestro nivel más importante en estos momentos la zona de los $72.000. Pero la pregunta que todo el mundo me imagino que querréis hacer: ¿dónde podría ser un buen momento, una buena oportunidad recomprar Bitcoin? Bitcoin en estos momentos se sitúa justo en la zona del máximo anterior, que es el que tuvimos el día 17 de julio. Como bien veréis, ya estamos rompiendo la directriz bajista que comenzó aproximadamente el 7 de junio, es decir, ya hemos confirmado que la tendencia principal, que estaba siendo bajista en un gráfico de 4 horas y en una temporalidad diaria, que era esta estructura bajista, en estos momentos ya nos está dando la reversión, con lo cual, bajo mi punto de vista, Bitcoin debería irse durante los próximos días o semanas al máximo histórico y, por supuesto, romper ese all-time high, sobre todo teniendo en cuenta que en Bitcoin tenemos divergencia alcista respecto a la bolsa tradicional, con lo cual yo tengo dos puntos únicamente que me pueden servir como niveles de pivote para recomprar algunas altcoins o simplemente buscar operaciones en spot. La primera zona son los $64.000, mientras Bitcoin se mantenga por encima del máximo del 1 de julio, que en estos momentos debería ser una zona que nos respete como nivel de soporte. Buscaremos compras en esos niveles con simplemente un stop loss de un 10, un 15% en altcoins o en futuros para los que queráis operar en futuros. Por otro lado, me gustaría buscar en el mediano plazo simplemente un retesteo a la zona de los $60.000, pero es que, amigos, esto no es un activo regulado, esto no es la bolsa tradicional, esto es Bitcoin. Bitcoin mañana perfectamente se puede ir de una sola vela diaria hasta los $75.000 y yo quedarme como un anonado mirando la gráfica esperando esos $60.000, con lo cual el plan es muy sencillo. Si tenéis compras desde los $54.000, simplemente lo que os puedo recomendar es que vayáis subiendo el stop loss a esas operaciones. De lo contrario, si queréis subiros al carro, esperaría sobre todo a ver cómo reacciona Bitcoin en temporalidad diaria sobre esos $64.000. Si queréis una operación más agresiva, se podría recomprar siempre y cuando Bitcoin supere su máximo anterior y cierre por encima. Es decir, si Bitcoin durante las próximas horas o incluso días puede romper los 66, buscaríamos una continuación en ruptura por encima del máximo que se nos dio 2 días atrás. Para mí, personalmente, me gustaría ver ese retroceso hasta los $60.000, pero tal y como os digo, es muy posible que esa zona no la vayamos a ver, al menos en el corto plazo. Bitcoin está loco y ya sabéis que cuando le apetece nos da movimientos muy locos. Pero para mí Bitcoin ya no tiene protagonismo, sino que en realidad para mí lo ideal sería centrarnos en Ethereum en estos momentos, ya que creo que va a ser al menos el protagonista durante las próximas semanas, teniendo en cuenta que estamos entrando en verano y no suele haber demasiado volumen los veranos, y sobre todo ya sabéis que el mercado se mueve mucho por tendencias, por FOMO y también un poco por narrativas. Puede ser que Ethereum, gracias a la salida de sus propios ETFs, comience a darnos ciertos movimientos mucho más interesantes. Y es que, como bien veis en esta imagen, se nos comenta que los ETFs de Ethereum serán lanzados el martes 23 de julio en Estados Unidos. Es decir, a partir del martes nosotros ya podremos comprar ETFs de Ethereum, que son simplemente unas cositas, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Son simplemente una forma de simplemente copiar la gráfica de Ethereum en un activo completamente distinto e imitar su rentabilidad. Es decir, si Ethereum sube un 10%, el ETF también subirá un 10%. De lo contrario, si Ethereum cae, el ETF también caerá. Para poder respaldar las compras que se realizan del ETF de Ethereum, en este caso, las instituciones Grayscale, BlackRock y todas las que ofrezcan los ETFs necesitan tener ETFs reales dentro de su portfolio, con lo cual esto puede ser un buen fundamental para aumentar la demanda de Ethereum, al menos durante los próximos meses.
Y de hecho Ethereum tiene exactamente la misma gráfica que Bitcoin en estos momentos. También hemos roto la directriz bajista y a mí personalmente, siendo sincero, no veo demasiada corrección en estos momentos el mercado. Es posible que me equivoque, no tengo ni la menor idea en estos momentos, pero como mucho en Ethereum podría haber durante los próximos días una corrección aproximada hasta los 3.300, 3.250, zona donde podríamos encontrar un suelo y a partir de ahí intentar atacar los $3.700 y posteriormente romper directriz bajista y acercarnos al all time high de Ethereum que se encuentra exactamente en los $4.800. Respecto a las altcoins, como bien veis, la dominancia en Bitcoin sigue por encima de la zona del 54%, con lo que parece ser que no estamos teniendo ni vayamos a tener en el corto plazo una altcoin season, o al menos por ahora esta imagen no nos ayuda a llegar al menos a esa idea que yo tengo en el corto plazo. Para poder entrar dentro de una tendencia muy fuerte en las altcoins, nos gustaría que la dominancia en Bitcoin rompa por debajo del 54% y a partir de ahí se intente acercar a la zona del 51%. Entonces veremos movimientos muy fuertes dentro de las altcoins. Quitando eso, nosotros ya tenemos varias compras que realizamos cuando Bitcoin tocó los $54.000. Algunas compras, como por ejemplo BNB en los $470. Por otro lado, compramos Solana en los $123, buscamos continuación en Solana en 157, como bien veis Solana está aguantando muy bien las caídas y no solamente eso, sino que parece ser que tenga unas ganas increíbles de romper esta directriz bajista, la cual llevaría a Solana probablemente durante los siguientes días de nuevo a cotizar en esos $210, con lo cual yo personalmente voy a estar muy atento a Solana, sobre todo para añadir de nuevo algunas posiciones en spot. Por otro lado tenemos algunas compras en NIAR, que como bien veis la llevamos desde los $4 y es la que más está subiendo. Si quisiésemos volver a comprar algunas de las altcoins, fijaos vosotros que las gráficas tienen muy buena pinta, porque sería un retesteo por encima de estos máximos anteriores, que en el caso de NIAR se encontraría sobre los $5,6 y a partir de ahí deberíamos intentar acercarnos a los máximos que tuvimos antes del retroceso grande de las altcoins, con lo cual si alguno de vosotros aún no ha comprado algunas altcoins, lo ideal sería retestear estos niveles y buscar continuación alcista. Otro ejemplo muy sencillo donde podéis ver esa misma idea la tenemos con Chainlink, que se encuentra ahora mismo sobre $13,8. Fijaos que tenemos una primera idea, vamos a quitar esta gráfica para que no os líe demasiado y fijaos que ahora mismo el precio se está manteniendo por encima de esta acumulación. Lo ideal si queremos añadir más posiciones a la gráfica de Chainlink sería superar los máximos anteriores, voy a quitar esta línea para que no os maree demasiado, a partir de aquí buscar un retesteo por encima de los máximos y una continuación al menos para rellenar alguno de los imbalances que tenemos en el mediano plazo. Con lo cual quiero deciros con esto simplemente que aunque no vayáis dentro de algunas altcoins, se pueden venir oportunidades muy interesantes. Esto sería una operación de continuación y luego en caso de que el mercado quiera retroceder tendríamos compras o en los mínimos o simplemente retesteando máximos anteriores. Así que no os preocupéis si no habéis comprado altcoins porque vienen buenas oportunidades. De hecho, yo os voy a subir algunas que en estos momentos simplemente estoy analizando y recomprando como operaciones en spot. Os recuerdo además que también tenemos TAO, que lo ideal pues simplemente será buscarle un por 2 desde la compra que le hicimos en los $200, que como bien veis en estos momentos la operación va un 72% arriba. La verdad que está siendo una completa maravilla. Y por otro lado, una operación que llevaba esperando muchísimo tiempo, la gráfica de Raydium, teniendo en cuenta que el ecosistema de Solana está muy fuerte, Raydium por encima de los $2, por encima de este máximo, de este otro máximo y de este último máximo, nos puede dar una compra muy bonita hasta los $4, principalmente por supuesto hasta su máximo anterior que se sitúa en 3,35 y luego llegaríamos a esos $4 buscándole al menos una rentabilidad de un por 2, con lo cual gráfico temporalidad 4 horas, como bien veis la vela se ve muy bonita, simplemente esta idea sería retroceder, atacar máximos de nuevo, más continuación alcista. Otra operación muy similar la tenemos en Allayer, que en estos momentos también ha creado un order block alcista, como bien veis, sobre la zona de los $0,15 y ahora mismo la vela, bueno, sobre todo de 4 horas, ha dado una subida aproximada de un 10%. Si conseguimos cerrar en una gráfica de 4 horas y una temporalidad diaria, sería simplemente buscar un pequeño retroceso a 0,16 y limpiar toda esta liquidez bajista que tenemos desde hace meses atrás. A mí personalmente me gustaría que más o menos llegue sobre los $0,3.
Por otro lado, en las memes tenemos a WIF. Como el ecosistema de Solana está muy fuerte durante estos últimos días, fijaos que WIF ya está rompiendo el máximo que tuvo el 2 de julio y en estos momentos estamos incluso operando por encima, con lo cual si durante los siguientes días cualquier retesteo que vaya a tener WIF sobre 2,3, 2,25 dólares se recompra, lo suyo sería intentar atacar de nuevo esta zona que rompimos hace no mucho tiempo, lo cual nos podría dar aproximadamente una subida de un 50%. Y por último tenemos otras ideas dentro del ecosistema de Solana, de Ethereum, como por ejemplo Etherfi, que como bien veis rompió este pequeño triángulo de compresión, nos creó un order block y dio entrada más o menos sobre los 2 dólares psicológicos. Actualmente va un 16% arriba y muy probablemente vaya a dar de nuevo otra entrada si superamos esta línea azul, que es la zona de los 2,36 dólares. A mí personalmente me gustaría que en el corto plazo Etherfi se acerque a la zona de los 4 dólares, también teniendo en cuenta que el ecosistema de Ethereum debería volverse alcista durante las próximas semanas, también impulsado un poco por sus propios ETFs, pero lo que está muy fuerte en estos momentos no es Ethereum, sino que es Solana, que lleva una subida mucho más interesante. Así que chicos, espero por supuesto que este vídeo os haya ayudado, que simplemente tengáis un poco las ideas claras y como bien veis al final los pronósticos se cumplen poco a poco, con paciencia, pero se van cumpliendo. Bitcoin en estos momentos ya tradeando en 65.800 dólares. Nos encontramos 11.000, casi 12.000 dólares por encima de la zona en la que compramos altcoins hace más o menos unas 2 semanas. Y como bien veis, la paciencia paga. Así que os voy a subir una siguiente actualización de otras altcoins que voy a comprar durante los próximos días. Espero por supuesto que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, déjale un buen like y nos vemos a la próxima.